Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de este su programa Más Gamer con el doctor Karan 8K, que soy yo, con la gratísima compañía de el poderoso iWas Dark Gamer. Pero ojo, que no estamos solos. Y creo que hoy nos sirve una musiquita tipo ni, 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 ni. Obviamente esa música la van a entender quienes sean de la década de los 70, 80, bueno, en los 90 también dieron esa serie. No sé, mi querido Aiguas y nuestro querido invitado, si recuerden ese tono. ¿Cómo vas, querido Aiguas? Muy bien, Doc, Dimensión Desconocida, por favor, un Qué auténtico hito bien. dentro de la historia, de las series, de la cultura popular. Y me atrevería a decir que aparte de ese sonido, hoy es el día de X-Files, de los archivos secretos X, aquí en Mash Gamer, un espacio. Cosa que Exactamente. hacemos los efectos acá, por aquello del copy, la vaina. Exacto, los hacemos así de manera muy natural, pero muy feliz, Doc, porque este es un episodio muy especial, no solamente por contar con la valiosa compañía de nuestro invitado desde la Argentina, de Diego, sino también porque hoy vamos a fusionar dos temáticas que me encantan, que en este caso son los videojuegos y el fenómeno ovni. Vamos a estar hablando de un título bastante interesante creado por Diego, hablando algo también de esta temática tan interesante, pero sobre todo, como siempre lo comento, a la hora de iniciar estos espacios, estos podcasts aquí en Mash Gamer, este es un programa, un podcast que hemos creado para hablar de una de las dos cosas que más amamos hacer en la vida, el doctor Karam 8K y este servidor. Una de ellas es jugar videojuegos y la otra es hablar de ellos. Y hoy con un programa muy especial y con un invitado de excepción, Doc. Así es, nos acompaña el poderoso Diego. Tuve el honor de jugar un título, esto fue ahora no recuerdo ya, unas semanitas antes, que me sorprendió muchísimo. Mi querido Aguas, tú me acompañaste ese día, si mal no estoy. El juego se llama Who Are You? Sí, señor. Y cuando empecé a jugarlo, debo decir una cosa, como el título lo vi en inglés, dije, un juego pronto en inglés, vamos a ver cómo logramos traducir acá la situación, más o menos algo logro traducir, pero me pongo nerviosito cuando estoy al aire, pero pues igual hago el esfuerzo cuando, oh, sorpresa, el juego está en español. Bueno, muy interesante. El juego en la reseña parecía que se controlaba con teclado. Yo les he contado que yo soy como flojo para jugar con teclado cuando, oh, sorpresa, se juega con control. Todavía tiene algunas cosas para mejorar. Pero empiezo a jugarlo y digo, aquí hay algo raro en este juego, ¿sí? Y es que sentí ciertos modismos y cierta narrativa que se me hizo muy argentina, ¿sí? Se me hizo muy de juego argentino, tipo Pomberito, tipo Grand Circus, tipo, bueno, una cantidad de juegos que tengo la fortuna de que me han llegado acá al canal. Incluso uno de los seguidores dijo, ese juego sí, en efecto, parece argentino. Es más, creo que tenía una palabra con el acento argentino. Tenía tanto para pensar uno que era argentino y nos quedó en la retina, qué bonito juego, tal. Pues bien, imagínate que la persona desarrolladora de ese título me escribe al otro día, me dice que no, que quiere que si le traigo el juego, y yo le dije, no, yo ya lo traje, ya lo jugué, me encantó y todo el cuento. Me estaban escribiendo en inglés, estábamos ahí. Cuando me dice, no, sí, yo sí lo vi, yo lo vi cuando lo transmitió, yo le dije, usted de casualidad es argentino, es que el juego parece, no, argentino no, que si habla español, fue que le dije, y me dijo, sí, hablamos en español, qué maravilla, y es argentino, mejor dicho, Aguas, tú que nos conoces, un Sí, sueño hecho realidad, por favor. desarrollador argentino, juego de terror, con bases científicas alrededor de sucesos y eventos reales y testimonios reales que inspira al juego llamado Who Are You. Y tenemos acá a uno de sus creadores. Mi querido Diego, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, gracias por jugar también y por todo lo lindo que estaban diciendo. Así que así es, un poquito de ciencia, un poquito de ciencia ficción, un poco de aliens y terror sobre todo.
¿Qué nos puede? Bueno, primero, cuéntanos quién es Diego, cuéntanos un poco de tu historia, del equipo de trabajo. Yo por acá tengo el nombre, pero es que me gusta que ustedes lo presenten. ¿Qué nos puedes contar? Sí, claro. Bueno, bueno, nosotros somos alrededor de 7 personas actualmente. Yo soy un poco el productor, el game designer, un poco de escritor, junto con Walter, que él es el que hace todo el sonido. Bueno, la música que se escucha en el juego es todo creado por nosotros, tanto los sonidos. Walter se encargó de romper vasos y darse golpes en la mano para crear sonidos reales, Wow. también en ese sentido. Sí. La directora creativa que es Malu, después tenemos una psicóloga, María Paz, porque también dentro de toda la parte científica lo que nosotros queríamos transmitir es justamente el terror real, la depresión y muchas cosas que se involucran y que rondan alrededor de lo que sería un momento ovni y demás. Así que tenemos a Paz, que es una estudiante avanzada de psicología, este, y también contamos con nuestro desarrollador, que es Liam. Yo un poco ayudo también en el desarrollo, soy un poco generalista, así que hago un poquito de todo. Tenemos también a Ilu Omanu, que él se encarga de hacer las animaciones, es una persona que ingresó recientemente. Y tenemos a Brenda, que se encarga un poco de concept artist. Tenemos a Ari, que se encarga un poco de QA. Ellas ambas son streamers de terror también, de Argentina. Ari es venezolana, pero vive en Argentina y ambas también tienen sus canales de juegos de terror y demás. Así que nada, por suerte fuimos avanzando con todo lo que es el desarrollo. Nosotros iniciamos alrededor de no, mejor dicho, en 2021 nos conocimos. Yo llevo mucho, soy un amante de los videojuegos, del cine en sí en general. Fui estudiante de cine en su momento, soy escritor, hago muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas. Y en 2021, yo actualmente tengo 39 años, en 2021 dije, no voy a dejar que se me sigan pasando los tiempos, yo quiero desarrollar un videojuego, quiero llevar la narrativa de lo que yo creo a algo más real, algo que no solamente se pueda ver, como puede ser un corto, como puede ser algo más cinematográfico, sino mezclar esto. Y bueno, tomé un curso que justo dio ADVA, que es la Administración de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Este, y ahí conocí al equipo, conocí a Malu, conocí a Wally, y juntos formamos Haunting Humans Studio. Inicialmente tenemos un juego que es una demo que está en itch, que es sobre leyendas urbanas de Argentina, también basados en hechos reales, o sea, siempre nos enfocamos en eso, y la parapsicología en ese caso, que nos quedó un poquito, dijimos, vamos a empezar con otra cosa para aprender, y así fue como nació Juario, justamente, para una jam, algo muy simple de itch, algo que hicimos en 3 semanas, y resultó que gustó mucho y empezó a crecer a partir del 2023 y ahora estamos acá, en Steam Next Fest en este momento. Carga narrativa, de hecho uno empieza a jugarlo y ya el estado de ánimo cambia, ¿sí? Porque de hecho el juego nos advierte, no pilas que aquí nos vamos a meter con temas emocionales, nos vamos a meter con afectos y si uno siente, no voy a hacer spoiler por supuesto, pero siente que algo no está bien y empieza uno a ahondar en el alma humana cuando se da cuenta que hay algo más, ¿sí? Que hay algo más por ahí siniestro que empieza a aparecer de manera tímida para luego tener un enfoque total, total. Y en ese sentido quiero preguntarte, Diego, eh, ¿por qué la apuesta al terror? Y al terror, y acabas de decirlo, con fundamentos científicos o con fundamentos en vida real. ¿Por qué esa apuesta? Básicamente estábamos viendo que últimamente, bueno, en ese momento, y más o menos un poco las tendencias se siguen marcando, ¿no? Que el terror de antes o el terror que a uno le solía gustar, particularmente a mí en los 90, bueno, yo crecí con Alone in the Dark, y con juegos como Silent Hill, bueno, Shattered Memories fue uno de los que más me impactó porque es una apuesta psicológica diferente, es un juego que te analiza y encima te da un resultado al final, y eso marcó parte de mi crecimiento, ¿no? Y yo veía esto y cuando nos apuntamos a, a esta jam de terror en su momento internacional, yo le planteaba al equipo, bueno, tenemos que hacer algo distinto, algo que
que marque esa diferencia y lo que el diferencial que nosotros podemos hacer es justamente traer cosas de la vida real, porque son cosas que cualquier persona puede sentir o puede sobrellevar a lo largo de su vida, ¿no? Todos pasamos por momentos buenos, todos pasamos por momentos malos, tenemos situaciones y poder manejar y entender o intentar al menos desde nuestro humilde lugar, digamos, llevar esas emociones a gente que quizás no entiende muchas veces qué es lo que es pasar por estas emociones, poder darle una cercanía o darle un poco más de realidad a todo eso, involucrándolo en un juego que es como un entorno cuidado, por así decirlo. Y muchas veces, bueno, a mí en mi caso, jugar videojuegos fue una de las cosas que más me sirvió, que más me ayudó personalmente en mi crecimiento, en sobrellevar situaciones difíciles. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no traerlo para este lado y enfocarnos en algo que muchas veces se toca de oído? ¿Por qué no hacerlo real y traer realmente las cosas científicas? Bueno, Senua Hellblade lo hace muy bien con la forma en lo que hace y trata todo este apartado psicológico. Así que quisimos llevar un poco de todo esto más enfocado al terror todavía. Diego, comentabas algo que me parece supremamente interesante y quiero hacer hincapié en él, y es cómo los videojuegos nos ayudan a sobrellevar en muchas oportunidades situaciones que son muy complejas en nuestra vida, situaciones como por ejemplo duelo, pérdidas de personas. ¿En qué momento los videojuegos llenaron para ti alguno de esos vacíos que se presentó en tu vida? Y en muchos aspectos, en realidad. O sea, ya uno, en mi caso, a lo largo de mi crecimiento, tuve que vivir la separación de mis padres, tuve que vivir situaciones, bueno, situaciones que uno puede sobrellevar en la secundaria, a través, cuando uno está entrando en la adolescencia, el entenderse a uno mismo, el entender qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere aprender, incluso te lleva a esas cosas. Cuando uno empieza a trabajar, tiene ciertas dificultades o pasa momentos de mucho estrés, incluso este, momentos que pueden ser de, no sé, perdés el trabajo. ¿Qué haces cuando perdés el trabajo? ¿Cómo te mantenés a flote? Muchas veces yo encontré en los juegos ese resguardo, por así decirlo, e incluso aprendizaje. Yo aprendí inglés gracias a juegos, aprendí muchas de las cosas. Yo trabajo ahora en tecnología, inicialmente era actor de teatro. Todo esto fue gracias y un poco llevado de que a los 5 años recibí un Family Game en ese momento, y a partir de ese momento ya no paré, y estamos hablando del 91, y a partir de esa fue la instancia que me llevó acá, y bueno, el Green Fandango me trajo a toda la parte narrativa, o sea, todos clásicos, ¿no? De su momento, pero esos fueron los juegos que me acompañaron, digamos, durante esas etapas que por ahí fueron muy complejas, y que uno las ve y las trata. Uno a veces puede ver, no sé, puedes tomar temas más complicados como la guerra, pero en realidad vos tenés estreses en la vida cotidiana, cuando te separas de una pareja, cuando hasta una discusión con un amigo que puede ser tu mejor amigo y vos tenés un quiebre, todo eso te lleva a que quizás encontrás en un videojuego ese resguardo que en ese momento necesitas o ese tiempo de calma para poder pensar y reorganizarte, ¿no? Personalmente. Al menos desde mi perspectiva. Es que sobre todo eso que comentas, amigo, que me parece, pues me emociona y me parece fundamental. Yo soy de las personas que más ha defendido aquí dentro de la escena gaming de Colombia, dentro de este humilde espacio, también en mi canal de YouTube, I Was Dark Gamer, que los videojuegos son mucho más que eso. Sobre todo para personas como tú, que ya no solamente has pasado de ser un jugador como cualquiera de nosotros, como cualquiera de las personas que está viendo este podcast, sino que ya has estado trabajando, desarrollando este tipo de productos de entretenimiento que hoy en día componen probablemente la industria en ese rubro más redituable del mundo, por encima del cine, de la música, incluso del streaming. Hablar de videojuegos es hablar de una industria multitudinaria, y siento que muchas veces las personas que no están muy relacionadas con jugar un videojuego y eso, lo siguen viendo tristemente. Y siento mucho que es como en nuestro contexto latinoamericano, creo que en otros países ya hay otra óptica, como un entretenimiento de niños, como que o algo que simplemente hacen personas de cierta edad.
y tú has comentado algo fundamental y es que un videojuego pueda ser parte realmente importante dentro del desarrollo de una persona, de su devenir, de sus gustos, de sus preferencias. Incluso en tu caso más específico, hacías teatro, pero gracias a ese contexto y a esa cercanía con los videojuegos, decides optar por virar, dedicarte a otra cosa. ¿Cómo fue esa transformación del Diego que se dedicaba al teatro, a las artes escénicas, que hay que decírtelo? En Argentina hay un apoyo maravilloso y hay una cantidad de artistas súper talentosos en ese ámbito. ¿Cómo haces esa transición del teatro a dedicarte a hacer videojuegos? Básicamente es un poco lo que comentaba antes. Siempre o a lo largo de mi vida, escribir o interpretar, como hablamos desde el lado del teatro, fue algo muy importante para mí. O sea, el poder expresarme y el expresarse a través de- de distintos tipos de artes, ¿no? O sea, hay algo que no sé, que es dibujar, pero el resto me trato de defender. Este, y encontré fui viendo a lo largo de mi crecimiento, a lo largo de que fui avanzando, conociendo cosas, aprendiendo, que en los videojuegos había algo distinto, que ese algo distinto era poder ser lo que vos estás viendo, básicamente. En el teatro o la representación teatral, vos representás al público, el público puede estar totalmente compenetrado con lo que está viendo, pero falta esa inmersión, por así decirlo, falta esa conexión de yo estoy viviendo esta obra, yo estoy siendo el personaje de esta obra. Lo mismo pasa con el cine, o sea, vos podés realmente compenetrarte, pero estás viendo todo desde un punto de espectador, por así decirlo. En cambio, en la creación de videojuegos, algo que encontré y que afortunadamente tengo la fortuna de aprender y de seguir aprendiendo, ¿no?, al respecto, que uno puede sentirse, uno puede transmitir de otra manera o transmitir lo que uno está mostrando a la otra persona y que la otra persona lo pueda vivir directamente. Y esa creación o crear algo que otra persona puede vivir y no solamente ser un espectador, sino que puede ser parte del desarrollo, puede darte feedback y decirte cómo fue sintiendo cada momento, y eso te ayuda a vos a hacer mejores creaciones, pero la conexión con el público, con esa persona que juega, para mí es mucho más profunda y mucho más cercana. Y eso es lo que a mí me llevó a moverme un poco de a poquito, fue ir cambiando del teatro al cine, del cine a todo lo que es gaming, y poder llegar a acercarse de esa manera, ¿no? En esa magnitud, por así decirlo. Súper interesante eso que nos comentas, Diego, y definitivamente creo que va muy de la mano con un concepto que hemos tratado de promover mucho con el doctor Karamochoka en este espacio en Match Gamer, y es que los videojuegos son un arte, son el octavo arte, al menos para nosotros lo son, porque hilvanan muchos elementos en cuanto a sonido, narrativa, el ámbito gráfico, el ámbito audiovisual, es un arte dentro de sí mismo. Pero me quiero detener un momento en algo que también comentabas, amigo, y es que en 1991 tú puedes acceder en este caso a una Famicom, esta mítica primera consola de Nintendo. Creo que la mayoría de nosotros, por no decirlo que casi todos, arrancamos por esta mítica primera consola de Nintendo. ¿Qué recuerdas de ese Diego que recibe esa consola? ¿Cómo fue tu acercamiento a los videojuegos a través de ese dispositivo? Y sobre todo, que nos comentes 3 o 5 juegos que para ti fueron fundamentales de esa etapa, que tú dijeras, mira, yo no me pude despegar de esos por X o Y razón. Claro, totalmente. Mis amigos generalmente tenían consola de Nintendo, era algo que a mí me gustaba mucho. Por ahí creciendo, no teníamos, por ahí durante los primeros 4 años de mi vida no había tanta. Argentina también pasaba por ciertos momentos económicos difíciles y demás, como pasa usualmente desde siempre en Latinoamérica. Em, pero yo recuerdo muy bien haberme despertado, incluso lo recuerdo muy bien porque fue algo muy clave para mí ese cambio. Recuerdo haberme despertado un día de Reyes, porque era enero, y encontrar, yo tenía mi habitación, había un espacio pequeño y estaba la habitación de mis padres, me levanté y lo que encuentro es una silla con la consola y un moñito arriba.
ellos seguían durmiendo, habrán sido las 5 de la mañana, porque yo era muy, tenía mucho énfasis de esperar ese momento, y lo recuerdo muy bien, a pesar de haber tenido 5 años, es como el recuerdo más claro que tengo de esa época, de, de haberlo visto y de haberme metido, o sea, haberlo despertado para que lo enchufen. Y el primer juego que me llamó la atención fue el Mappy. Mappy es el juego de el ratón que tiene que escaparse de los gatos y demás con las puertas. Esa música mítica que la tengo en el cerebro y que te taladra el cerebro. Y habré taladrado el cerebro de mi madre, que siempre se quejaba de haberlo escuchado constantemente. Fue como el primer juego que me trajo, ¿no? O sea, no hablemos de Mario, no hablemos de los juegos normales, pero ese juego en particular fue clave realmente. Qué buenos recuerdos, amigo, de ese Mappy. Yo particularmente recuerdo que también fue uno de los primeros juegos a los cuales disfruté en aquella Famicom. Recuerdo que quizás uno de mis primeros cartuchos fue esas recopilaciones. Me imagino que también habrán llegado a la Argentina, amigo, que eran como 142 juegos en uno o algo así, en donde te metían bocha de juegos, un montón de títulos ahí y tú podías disfrutar de varios de ellos. Hay que decirlo, muchos de ellos se repetían. No es que uno tuviera en un cartucho 142, sino que eran por lo general 5 o 6 que luego se repetían. Le metían de pronto algunos mods, algunas modificaciones. Mappy, un título emblemático y como tú lo decías, desbordaba carisma con una música muy especial. Aparte de Mappy, que se nota que es juego fundamental para ti, ¿qué otro título realmente te cautivó de esa generación de Nintendo? Bueno, Tetris definitivamente Uf, fue uf. otro de los clásicos. Este, y había uno que compartía, porque era uno que jugaba con mi madre, que sin saber mucho, y más para la época, era uno que le gustaba tanto a ella y también lo jugaba con mi padre, con mis tíos, que era el Road Rage, Uy, el juego de juegazo. carreras de este, que nada, el placer de chocar con los autos para evitar explotar, era una mecánica muy buena, y realmente fue algo que me cautivó, o sea, literalmente era algo, porque el Road Rage por ahí era algo que se podía jugar en familia, siempre el reírse de ver quién llegaba antes de sacar a Superman, que pasaba volando por un costado, este, y después nada, esos minijuegos, bueno, tendría muchos, no me acuerdo ni la mitad ahora de los nombres, este, pero realmente era muy bueno. Y hablando del tema de game design, ¿no? Y por qué también soy game designer, bueno, hablando de Tetris, también había otro que no era de NES en su momento, sino que era por ahí lo jugaba cuando mis amigos tenían computadora, que es el Incredible Machine, creo que se llama, si no recuerdo, que es el juego de justamente crear en serie, hacer que la pelota golpee contra el globo, que explote y que eso haga que se suelte un ratón. Bueno, generar todo eso realmente eran cosas esos puzzles, por así decirlo, eran cosas que me atraían mucho y que me llevaban mucho a eso. Súper, súper interesante, Doc. Aquí Diego nos estaba comentando sobre cómo arranca su andar en esta forma de entretenimiento que tanto amamos en el 91. Le regalaron una Famicom, recuerda títulos emblemáticos como Mappy, Road Rage, desde luego Tetris. Yo creo que todas las personas del mundo, y hablábamos alguna vez con el doctor, Tetris es probablemente no solamente uno de los juegos más populares del mundo, sino uno de los cuales podríamos decir que incluso gente que no está relacionada con este tipo de entretenimiento lo ha probado o lo ha visto. O sea, la mayor parte de la gente sabe que es Tetris y ahí nos damos cuenta del gran impacto cultural que tuvo este título, Doc. Así es, qué pena que tuve unos pequeños problemas técnicos. Aquí estaba sonando y no sé si entonces lo que vaya a comentar o preguntar ya lo hayan dicho. Entonces tú sutilmente me haces algo así como repetido, así, me haces así, repetido, ¿sí? Para que me dé cuenta. Yo quiero preguntar algo en este momento y es, Diego, ya vemos el tema, digamos, en términos del gusto hacia el terror y al terror, digamos, con un viso real. No sé si en este momento, en este tiempo que estuve ausente, ¿hay alguna experiencia real que tú hayas vivido y que nos puedas contar que te haya inspirado esto?
¿Lo había preguntado ya mi querido Aiguas o no? No, esa pregunta es nueva, Doc. Y es muy, muy tipo Aiguas la pregunta. Estoy aquí Sí, en este momento encarnando Aiguas. tal cual. Sí, experiencias tuve muchas a lo largo de mi vida. Me considero una persona que tiene mucha conexión con cosas paranormales o espirituales desde siempre. Este, una de las cosas que más me marcaron, esto es algo que solo conté una vez en un podcast hace poco, justamente, bueno, con todo el tema del juego y con todo el tema de los aliens, surge esto, ¿no? Que es justamente mi contacto con lo que es lo que se conoce comúnmente como el hombre del sombrero o de Hatman, que ahora se habla mucho de que está relacionado también con la temática ovni, con la temática alien. Y yo tuve durante 3, 4 años aproximadamente, eso de despertarme y verlo parado en la puerta, o estar dentro de un sueño lúcido, por así decirlo, y verlo en la puerta, ver hombre sombra. Me ha pasado, me mudé 2 o 3 veces, fui una persona que se ha mudado mucho, siempre alquilado. Entonces, pensando, yo esto tenía alrededor de 6, 7 años aproximadamente, cuando fue la primera vez que tuve ese encuentro, y hasta los 12, 13 seguía apareciendo en distintos momentos de mi crecimiento. Eh, Dejó de aparecer porque a pesar del miedo que me generaba intriga y yo quería ver la cara, no se veía la cara claramente, como se sabe, solamente es una figura con sombra que aparenta tener un sombrero. Este, y en esos intentos de ver su cara, en un momento sentí como se acercaba y me daba un golpe en la cabeza. Ese día que me dio un golpe en la cabeza me generó un dolor muy grande en la boca y empecé a tener problemas dentales a partir de ese momento. Sin haber tenido ningún problema nunca jamás, bueno, fue algo muy que me dejó bastante impactado. Este, y aparte de eso, en otro momento, cuando yo lo quise ver, que apareció en un sueño por última vez, intenté girarme, ahí también sentí un dolor muy grande y ahí desapareció, no apareció nunca más. Dejó de aparecer hasta muchos años después que simplemente vi Hombre Sombra porque también empecé a tener un poco más de cuidado o empecé a entender o aprender un poco más. Siempre me interesó mucho el lado paranormal, siempre me interesó aprender, saber también hasta dónde llegar, porque claramente hay muchas cosas que uno puede creer o puede no creer, pero hay cosas que suceden y es mejor a veces estar resguardado de esas cosas. También he tenido 2 puntos clave donde tuve un avistamiento de lo que podría considerarse un ovni en una Navidad, cuando tenía también 10, 11 años aproximadamente, y después mucho más adelante, a pleno día, de ver algo volando en plena luz del sol mientras yo iba caminando por la calle, que no era algo normal. Y habiendo investigado, bueno, yo también en su momento, en los 90, me había bajado el programita del SETI, que era para investigar justamente las ondas radiofónicas que volaban por el espacio. Bueno, este, y afortunadamente no, al menos por ahora nadie me diagnosticó de nada raro. Así que al menos lo que yo considero que vi, lo que yo creo fervientemente que vi, son estas situaciones que me marcaron realmente para ir por este lado también. Voy a utilizar la palabra complicidad con los colegas de trabajo para generar y diseñar un juego como Who Are You? En términos de que nos cuentas que hay psicólogos, los psicólogos solemos ser algo, yo no diría escépticos, pero sí, digamos, tratamos de dar explicaciones permanentemente a fenómenos paranormales desde una lógica, llamémoslo, normativa, ¿sí? Y como que siempre tratamos de manejar una mesura o un esquema racional. ¿Cómo hicieron para hacer complicidad con tus colegas para abordar el tema como lo abordaron con este juego? Eh, es mucho de hablar, de revisar, de investigar. Justamente del equipo, en realidad las 2 personas que más cercanía tenemos por ahí con los fenómenos paranormales e incluso con el cine de terror, somos Walter y yo. Dentro del equipo hay personas que no juegan juegos de terror porque les da miedo.
Hay personas que son escépticas, que no creen hasta que ven la investigación y aún así se guardan sus reservas de si creer o no. Entonces lleva mucho de sentarse, de trabajarlo. Bueno, tuvimos la suerte de poder acercarnos a Andrea y a Silvia Pérez Simondini, que son eminencias del ámbito de la ufología, este, que también dirigen el Cefora. Bueno, están en Cefora, tienen su museo acá en la provincia de Entre Ríos, que es el Museo del OVNI. Y a través de sus investigaciones y bueno, el trabajo también con la psicóloga, bueno, con María Paz, que es la estudiante de psicología avanzada, como vos decís, siempre apuntando a la realidad. Entonces, desde la parte psicológica nos enfocamos más en por ahí el enfoque del trabajo en la depresión, entre situaciones de pérdida, porque yendo un poco al juego, lo que pasa por el personaje principal es que él perdió a su esposa hace 20 años atrás y no sabe qué es lo que sucedió. La esposa no se sabe si murió o si no murió, simplemente desapareció. Entonces, encontrar el enfoque de cómo se trata o cómo vive ese estrés, llamémosle una especie de estrés postraumático ante cierta situación, desde la pérdida, ya no desde el duelo, porque no puedes hacer un duelo cuando no sabes qué es lo que realmente pasó. Esto es lo que pasa con Ray Roswell y por eso él avanza sobre esto. Entonces lleva realmente mucho trabajo. Nosotros tenemos también el aporte, hemos creado unos formularios para que las personas nos puedan explicar, nos puedan contar anónimamente cómo llevan la depresión o cómo viven la depresión en sus vidas diarias. Generamos un cuestionario, ese cuestionario lo analizamos, la psicóloga no lo analiza. Tenemos otro cuestionario para personas que hayan experimentado fenómenos ovni y buscamos encontrar los puntos en común. Quizás las personas que pasan por estados de depresión tienen síntomas parecidos a algunas de las personas que experimentan, este, ya sean lo que ellos pueden llamar abducciones. O sea, todo es un trabajo muy delicado porque dentro de todo siempre está el hecho, de esto es algo que hablábamos con Andrea también, porque bueno, Andrea tiene un equipo de psiquiatras también que ante estas situaciones ellos analizan para entender dónde está el punto, porque muchas veces puede pasar que una persona al experimentar ciertas situaciones tiene más que ver por ahí con lo que uno sabe, con lo que uno vive, y eso lo puede relacionar. Por ahí mismo yo mismo que tengo más contacto con cosas alienígenas, por ahí veo una luz y digo, "Ah, es un ovni", no lo hago, pero podría hacerlo porque lo podría relacionar de esa manera porque es lo que yo conozco. Y si conozco la luz mala, por ahí veo un ovni y digo, es la luz mala si vivo en el campo. Luz mala, para los que no saben, es una leyenda urbana argentina sobre una luz tenebrosa que aparece y tiene y se ve mucho en el interior del país, en zonas rurales de la Argentina. Hay juegos de la luz mala también en Steam para buscar. Pero sí, todas estas situaciones se tienen que revisar mucho, tenemos que analizar mucho. Como decía, tenemos esa información, no solo Andrea y Silvia, también he tratado de contactar con ufólogos de otros países, con personas que hayan experimentado estas situaciones, como decía. He hablado con gente, aparte de los que escribieron en el formulario, entonces tratamos de recabar toda esta información y de sentarnos y ver cómo podemos llevarlo, porque una cosa es hablarlo, una cosa es contarlo en un podcast, otra cosa es cómo llevas el arte, cómo llevas la narrativa y cómo llevas la música o la ambientación sonora para que la persona que lo juegue pueda experimentar un poco de lo que es esa realidad o de lo que esa persona tuvo que sobrellevar, como por eso mencionaba a Senua, por ejemplo, en Hellblade, que lo manejan muy bien, cómo se transforma toda esta situación o cómo se conlleva esta situación. Pero es eso, es sentarse, charlar con el equipo, muchas reuniones, a veces reuniones diarias, a veces, aparte de las reuniones diarias, reuniones semanales, sentarnos a analizar la información que tenemos y prueba y error. Doc, quiero dar un breve contexto para la gente que de pronto no entienda de lo que está hablando Diego, porque pues hay mucha gente, mucha parte de nuestra comunidad aquí en Mash Gamer, que si bien aman los videojuegos no están relacionados con los fenómenos anómalos y algunos conceptos y términos y personas que mencionó Diego. Cuando Diego habla
de esa experiencia que tuvo del hombre del sombrero. Dentro del ámbito de la investigación del misterio se conoce este tipo de manifestaciones como la gente sombra o shadow people en el contexto anglosajón. Y básicamente este fenómeno comenzó a reportarse de forma masiva, si bien siempre nos ha acompañado y se basa en que una persona cualquiera como usted que me está apreciando en este momento, en esta transmisión, puede observar en horas de la madrugada una extraña sombra que está en su cuarto, ya sea sentado en su cama, muy cerca a su cama o en su cuarto, una sombra que tiene pues una tipología y una estructura morfológica muy humana que te hace pensar que hay alguien totalmente, digamos, vestido de negro o con una apariencia muy siniestra acompañándote en el cuarto. Esta fenomenología comenzó a difundirse de forma masiva a través de un programa de misterio, probablemente el más importante a nivel mundial, Coast to Coast de los Estados Unidos en el año 2001, donde el host, el gran presentador o director de este espacio, Art Bell, comenzó a recibir una cantidad ingente de llamadas de personas que comentaban que en horas de la madrugada veían en sus cuartos hasta a extraños seres sombra o sombras que los acompañaban en horas de la noche. Esta fenomenología posteriormente comenzó a ser estudiada por diversos institutos científicos tanto en los Estados Unidos como Europa. De hecho hay un experimento que se efectuó en Noruega en donde el profesor Olaf Blank demostró cómo a través de la estimulación eléctrica de algunas partes del cerebro se podrían suscitar alucinaciones de este tipo. No obstante, testimonios como el de Diego y el de miles de personas en todo el mundo tienen un gran contexto de veracidad y se complementan con muchas otras visiones que han tenido personas en todo el planeta respecto a observar estas extrañas sombras que acompañarían a las personas en el cuarto. De hecho, de acuerdo a las investigaciones más recientes, habría diversas tipologías sobre los shadow people o la gente sombra. Estarían por un lado las sombras de ojos rojos, es decir, seres de una estatura desproporcionada, más de 2 metros, quienes tendrían una penetrante mirada de ojos rojos que acompañarían a las personas mientras duermen en sus habitaciones. Está la tipología de las sombras encapuchadas o los encapuchados, que es una iteración, una versión de este fenómeno muy conocida y divulgada principalmente en España y en la península ibérica, donde serían estas extrañas sombras pero que tendrían una capucha semejante a la de un monje que estaría acompañando a las personas en sus recintos. Y finalmente el hombre del sombrero, que me atrevería a decir que es una de las tipologías de shadow people más extendidas, no solamente en la Argentina, sino en toda Hispanoamérica, visto por miles de personas, y que sería una sombra con un sombrero muy siniestro, quien acompañaría a las personas en sus cuartos. Como bien lo decía Diego, es muy interesante intentar transmitir a partir de la experiencia del videojugador lo que podría sentir una persona cuando tiene una experiencia de este orden, que desde luego es una experiencia anómala y es bastante particular de investigar. Respecto al nombre que citabas, Diego, Andrea Pérez Simondini, se los dice este servidor, quien es productor de Noche de Misterio, el podcast de estas temáticas en el ámbito del misterio y lo paranormal más escuchado en Hispanoamérica, con más de 100 millones de reproducciones que emitimos en Caracol Radio todos los fines de semana. Hemos tenido la oportunidad de contar con la compañía Andrea Pérez Simondini, que como bien lo decía Diego, es una de las grandes eminencias en la investigación del fenómeno ovni, no solamente en la Argentina, sino en habla hispana. Andrea Pérez tiene una trayectoria impecable, impresionante, ha hecho parte de varios documentales sobre la temática ovni, ufológica, en History Channel, en History Channel, en Discovery, en Nat Geo. De hecho, tuvimos la oportunidad de compartir uno de estos documentales, Lo Inexplicable, temporada 2, en History Channel, donde también aparece quien les habla. Así que es una gran eminencia,
ella una gran investigadora detrás de algunos de los sucesos más impresionantes relacionados con la ufología, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Gracias a Andrea Pérez Simondini, por ejemplo, conocimos uno de los casos más impresionantes que de hecho inspiró un largometraje que fue hecho en la Argentina, el caso de Juan Oscar Pérez, un campesino de la Pampa Argentina, quien habría sido abducido hacia la década de los 70 y que a partir de esa experiencia tan anómala tuvo una serie de repercusiones en su vida. Entonces estamos hablando, Doc, de un contexto, de un concepto bastante interesante. Perdonen, espero no haberme demorado, pero sí quería dejar como muy bien explicado qué era la Shadow People y la importancia de las personas de las que estamos hablando. Ese contacto con Andrea Pérez Simondini. No sabía que vos estabas en Entre Ríos, Diego, porque allá está el Museo OVNI. De hecho hacen anualmente un gran congreso en Entre Ríos. Creo que hace unas semanas, si no estoy mal, estuvo JJ Benítez, Juan José Benítez, uno de los mayores investigadores en el ámbito de los ovnis y fenómenos anómalos en nuestra lengua, bestseller a nivel mundial. Así que estamos hablando de auténticos portentos y eminencias, Doc. Muy interesante realmente, pero ojo porque Diego nos habla de dos planos y yo no quiero dejar de lado que cuenta con psicólogos y personas, digamos, profesionales en el tema. Hay un elemento en el juego que le hace a uno, de entradita lo inaugura, Diego, pero es que lo inaugura. Y es que una cosa es en un juego, voy a poner el ejemplo, porque seguro muchos han escuchado el tropo de la princesa está secuestrada, ¿sí? Bien hecho Mario, pero la princesa está en otro castillo. La damisela en Pero, apuros, Doc. sí, la miseria en apuros. Pero este tropo de la figura desaparecida tiene un matiz distinto cuando en el mismo juego, casi todos los juegos de Nintendo con ese tropo tienen eso en común, y es que presentan primero a la princesa o a la persona antes de ser raptada, la presentan con el combo de gente. Y en ese momento la toma un villano que sabemos quién es, ¿sí? Uno, que además tiene carisma, ¿sí? Y toda la misión, el activador del juego infantil en este caso es Mario vaya rescate a la princesa o princesa vaya rescate a Mario, que es como vertientes que se han dado hoy por hoy. Fíjense que el duelo es distinto, ¿sí? Es un duelo, me la quitaron, venga, yo voy a recuperarla, ¿sí? Y además con todo un contexto de que está segura a cada entrada, y eso no es un spoiler porque pues, Diego lo dijo, ¿sí? Estamos hablando de un personaje que su esposa desaparece hace 20 años. La lectura es muy distinta, ¿sí? Aquí ya hay un duelo con otra matiz, un duelo con una sensación de, por más que algo aparezca, no es lo mismo, ¿sí? Porque uno no siempre piensa qué sucederá con una persona 20 años después, ¿sí? Si es que aparece. ¿Quién es? ¿Y quién es uno? ¿Sí? Es todo un tema siniestro que, ¿para qué? Pero es que los argentinos son maestros en eso. Yo me acuerdo de una película, no tiene que ver con terror, más sí con romance, la otra cara del corazón, creo que es que se llama, el lado oscuro del corazón, no Sí, sé si señor. se llama así, que tiene dos partes, que tiene algo de eso. Diego, qué pena todo el preámbulo, pero es para preguntarte lo siguiente. El otro tema que ustedes manejan ahí es depresión, y lo has dicho aquí, tienen un tema hacia la depresión, hacen Sí. una encuesta sobre depresión. ¿Qué nos puedes hablar de ese enroque tan curioso, terror y depresión? Sí, básicamente es justamente ese enfoque que por ahí no se trata con tanta frecuencia, y que hablábamos este tema también de que justamente los juegos apoyan un poco y a veces te salvan de ciertas situaciones. Este, y es por eso que nosotros decidimos ahondar o tomar un poco lo que decía, ¿no? O sea, la temática OVNI se toma de distintas perspectivas, hay distintos juegos. Quizás no hay tanto, ahora hay dos o tres juegos más quizás que abordan un poco la temática, pero siempre más desde el lado de la investigación. Pero nadie se sienta a pensar de, está bien, vos podés creer o podés no creer a la persona que tuvo esa experiencia, pero vos sabés cómo se siente esa persona, qué es lo que está pasando por la mente en el momento de esa persona.
qué problemas pudo haber tenido, cómo la familia trata a esa persona que un día llega a su casa y dice, fui abducido, tuve un encuentro, vi un ovni, cuál es la respuesta emocional que reciben, ¿no? O el apoyo o el no apoyo, justamente. Entonces, por eso quisimos abarcar el juego un poco más profundamente, no solo desde la parte científica, sino no vamos por la investigación, sino que vamos por cómo se siente esa persona, cómo se siente la familia y cómo estos fenómenos no solo afectan a la persona que realmente pasa por esto, sino cómo eso se traspasa a lo que es la familia, las personas más cercanas. Y bueno, hay toda una investigación aparte de, más allá de todo eso, del ADN y de cómo puede ser que por generaciones lo que le pasa a una persona le termine pasando a un nieto o mucho más lejos. Este, que no va tanto por ahí el tema, pero más que nada el tema de la depresión es porque justamente una persona que pasa o que le suceden ciertas cosas paranormales, lo puedo decir yo desde mis propias experiencias, no es tan fácil hablar y ir a contarle al otro, sí, mira, vi un fantasma y no es Casper, no es como lo viste, no escuché un piano como encuentros cercanos del tercer tipo, simplemente fueron situaciones este, de ese momento que fueron impactantes y el cómo podés traducir todo esto y un poco el juego, o yo le llamo más experiencia que juego, me gusta decirle que es una experiencia de terror psicológico, porque la idea es que también aquellas personas que pasen por esto quizás lo puedan usar como una herramienta para decirle al otro, esto que vos estás viendo acá es como yo me siento ahora o me sentí en ese momento, o este, ante estas experiencias o estas situaciones, esto fue un poco lo que yo vi. Obviamente no se va a asemejar a la realidad, obviamente es un producto también de entretenimiento y lo que nosotros tratamos es de juntar un poco muchas experiencias para dar un poco, traer un poco a la luz esto, ¿no? Eh, pero sí, básicamente el enfocarnos en la parte de la depresión y quizás no solo la depresión, sino distintas sintomatologías que se pueden ir dando a lo largo de todos estos encuentros, fue esta pata, digamos, como para poder acercarse más a lo que es lo que se vive durante un encuentro también. Who Are You tiene una demo pública, ¿cierto? Así es. O sea, yo pude jugar yo no sé, yo siempre he pensado que a mí me facilitan el código y que luego me llegará el juego completo. Y quiero preguntar lo siguiente, mi querido Diego. ¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios ante el juego? Yo ya te compartí la respuesta, a mí el juego me atrapó, me enganchó, sobre todo atrapó a la gente con las que estábamos. En efecto, un juego busca entretener, atrapar, enganchar y como tal también lo vimos, ¿no? Claro, es un juego que asusta, mi percepción, pero es ese sustico como sabroso, sí, como que venga, me asustó, pero mientras más entre, menos me asusto en la medida de lo posible porque empiezo como a tratar de manejar un poco el proceso. ¿Cómo han reaccionado los usuarios? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo has visto tú el balance del juego? La verdad que fue una respuesta inesperada desde el principio, porque nosotros, cuando, como decía, nosotros realmente hicimos el juego inicialmente en 3 semanas, sin saber nada de hacer juegos. Agarré a un amigo y le dije, aprendamos Unreal en esta semana aprendemos Unreal y nos largamos a hacer la jam junto con Malu y con Wally y la psicóloga. Que la psicóloga igual entró un par de días después, o sea, unos días después, un mes después de que nosotros creamos el prototipo, digamos, de lo que era el juego, sabíamos a dónde queríamos llegar, pero avanzamos con eso. Entonces, cuando sacamos el juego para esta Jam, ganamos el primer premio de la Jam, es la Horror Game Jam de Itch. Y ya con haber tenido esa respuesta de que gustó, dijimos, bueno, sigamos presentándolo. Había otra jam de streamers donde llevamos el juego. De hecho, esta es una de las segunda versión quizás de lo que fue el juego, lo que se está
viendo en pantalla, cuando todavía no habíamos tenido el trabajo de pulirlo, quizás, porque, claro, esto empieza en 2023 y a partir de ese momento empezamos a avanzar y a conocer y a aprender también, porque empezamos con Unreal Engine y no sabíamos nada, como decía, realmente de lo que es crear juegos, entonces empezamos a aprender de esto. Y cuando sacamos el juego en esta jam de streamers que lo probaban y nos daban tipo un QA o era una especie de playtesting, tuve la suerte de conocer a quien es una de las actrices de voz hoy en día, la actriz de la hija de Mari, que es Amy Linsamouth. Amy Linsamouth es una persona de Estados Unidos, de California. Ella tiene sus propios cómics de terror también. Un poco de todo. Ella es editora y lo más gracioso de todo, que cosas que no tienen nada que ver, pero ella fue extras de Hannah Montana, de series como Dexter, de series como True Blood, y además es editora. De hecho, ella trabajó en lo que es la edición de una serie que es Yellow Jackets. El que sabe de series conoce Yellow Jackets, que es una serie de Universal, no, de Paramount hoy en día, donde está Cristina Ricci y un montón de celebridades más. Ella ayudó en parte de la edición. Y a ella le encantó el juego y ella quiso ser parte porque también junto con la hermana querían ser actrices de voz y ella misma, al gustarle tanto, quiso participar de esto. Y ella nos trajo a Neon Daddy, que es otro streamer que también es quien hace la voz. Todos aportan, obviamente nosotros estando desde acá, sin tener los medios quizás para contratar actores de voz, que esas personas se acerquen a nosotros porque les pareció muy interesante la propuesta, fue algo muy bueno. A partir de eso también empezó a crecer el juego. Por ahí no crecemos en tener millones de wishlist todavía o llegar tanto, porque justamente la llegada y a la hora de crear un juego es muy importante entender que no solo el juego es importante, sino el marketing, y a veces el marketing es lo más difícil de crear un juego, el llegar a la gente, el darte a conocer. Pero afortunadamente empezamos a tener mucha visibilidad, streamers de Europa lo empezaron a ver. Graciosamente no hemos tenido tanta visibilidad por ahí en Argentina, pero sí nos hicimos más conocidos en países como Alemania, que son muy fanáticos del terror, bueno, en Estados Unidos, o Inglaterra. O sea, mucha gente de Europa inicialmente empezó a jugarlo porque, bueno, el terror y el terror narrativo es algo que les gusta más, quizás, o está más apuntado a un público que va más por ese lado, que quizás un público más norteamericano, quizás busca un poco más de acción o sustos. Nuestro juego no es un juego de susto, no es un juego que busca asustarte con gritos, es un juego ambiental, es un juego narrativo. Entonces el público es distinto. Pero bueno, a partir de eso empezó a crecer, llegamos a fin de año, a la gente le gustó, nos votaron para estar, hay una página que es IndieDB, que es una página de juegos indie donde muchos indies estamos ahí. Y estuvimos en el top 100 de juegos, de demos de juegos indie en 2023. 2024 seguimos avanzando y esa llegada se pudo ver cuando nos eligieron para una mentoría de ADVA, como decía, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Todos los años hace una mentoría a juegos indie que para profesionalizarse. Gracias a eso pudimos profesionalizarnos, pudimos avanzar, pudimos cambiar el juego, porque el juego inicialmente tenía una narrativa mucho más escueta, mucho más pequeña, porque justamente era un juego indie y todavía no teníamos ese contexto o ese entendimiento quizás de cómo manejar las formas. Gracias a profesionalizarnos le dimos otro enfoque, transformamos la narrativa, creamos la narrativa que hoy se puede ver en la demo justamente, mejoramos la estética y todo eso nos llevó a que cada vez más y más gente le guste. Como vos decías, vos probaste la demo en su momento sin que nosotros lleguemos a vos, porque de marketing estamos aprendiendo, más que publicar en Twitter o aprender cómo movernos a través de Instagram o entender o intentar con lugares como Reddit. Nosotros no desarrollamos a tiempo completo, tenemos nuestros trabajos y a veces tenemos solo 2 horas en el día, a veces no dormimos. Yo doy fe, muchas veces no duermo para poder trabajar ciertas cosas o duermo poco por el amor que siento por lo que estamos haciendo también, ¿no? O sea, después uno termina, eventualmente se toma un día de descanso, pero cuando uno está avanzando en situaciones, eso lo puede ver. Ahora justamente llegamos a Steam Next Fest. Bueno, como decía,
partir del 2024 avanzamos con eso. Estuvimos en la EVA, que es un evento de videojuegos de Argentina muy importante en la región también, presentando el juego porque estuvimos siendo seleccionados, como decía, de esta mentoría, y gracias a la mentoría también nos nominaron como mejor narrativa, y estábamos con juegos como contra otro juego que era Star Trek, que obviamente la narrativa de Star Trek no es algo fácil de vencer. Claramente ganó Star Trek, y estaba Ranger también, y estábamos nosotros. Y estar entre esos dos juegos, que eran dos grandes para nosotros, que venimos muy de abajo, realmente fue algo muy, muy impactante, y recibir el amor del público, porque la gente que llega al juego, que realmente a partir de las cosas que hacemos puede llegar al juego, le llama mucho la atención, bueno, el tema de que trabajemos con las ufólogas, que tengamos a la psicóloga, y eso es lo que lleva a la gente a gustarle el juego. Como decía, ahora que estamos en Steam Next Fest, estos primeros días tuvimos una suba de wishlist bastante importante, porque el juego empezó a verse, se empezó a jugar en streamers más grandes de afuera, gente con 900 personas. Por ejemplo, yo vi ayer una persona en Francia jugando el juego que tenía 900 personas en el vivo en ese momento. Este, y ver esa respuesta de la gente y que le gusta. Muchos van a criticar el apartado técnico, uno no se escapa de eso, porque hoy en día uno está acostumbrado a juegos, para el que no sabe, con Unreal Engine 5. Nosotros trabajamos en Unreal Engine, pero una versión mucho menor, porque nuestras PCs no tienen ese poder por ahí para trabajar en Unreal 5. Pero el realismo es como que hoy en día mucho se espera de ese realismo que nosotros trabajamos, pero todavía claramente tenemos cosas que trabajar y que pulir. Uno siempre tiene que pulir y tiene que mejorar, claramente. Así que nosotros fuimos avanzando de a poco, un poco con todo esto, ¿no? Así que la llegada del público fue bastante buena a lo largo de este tiempo, y bueno, hoy en día puedo decir que estamos teniendo una llegada mucho más grande y una aceptación mucho mayor al producto que estamos teniendo ahora y presentando. Diego, sobre lo que comentabas y de lo cual estamos disfrutando en este momento en pantalla con todos los espectadores de March Gamer, has comentado un elemento fundamental, y es que el terror psicológico claramente se aleja del típico terror del susto fácil, como yo lo denomino, del elemento sorpresa repentino, sino que ustedes parten de una narrativa para construir una experiencia psicológica muy potente. Diego, ¿cuáles fueron los referentes o inspiraciones en el ámbito de los videojuegos, del cine o de la literatura que los llevaron a ustedes a crear esta narrativa en este título? Trabajamos como decía, nos gusta mucho el terror. Nosotros principalmente con Walter, que es la otra persona que me acompaña en lo que es la escritura del guión y demás. Somos muy del terror de los 80, del terror viejo, de los 70, 60, 50, te diría. Así que como el juego se basa en los 80, o sea, se manejan dos etapas, son los 80 y los 60, que es cuando ocurre esta desaparición. Nosotros trabajamos mucho lo que es el cine de terror, y sobre todo el cine de ciencia ficción también, de esa época. Este, nos enfocamos en juegos narrativos o inmersivos como el Soma, como el Edith Finch, por ejemplo, que el Edith Finch también trabaja una narrativa muy profunda. eh, y después, bueno, Expedientes X claramente es algo que durante los 90 a mí me acompañó durante toda esa etapa, durante los 9 años y más que estuvo la serie. Este, y en base a juegos, como me mencionaba antes, el Silent Hill Shattered Memories es algo que para mí toma una temática de la psicología, hablando del tema de la psicología, muy interesante, al igual que el Senua Hellblade, que son como parte de los pilares de este, a dónde queremos llevar, digamos, todo ese apartado, toda la parte de la psicología y un poco de la ciencia también. Ya hay un tiempo estimado que se pueda hacer público, si no, obviamente lo entenderemos, para la versión, digamos, final del juego, y hay algún elemento que tú digas, ah, caramba, ya para esa versión espero, tengamos esto. Estamos apuntando, estimando a sacar el episodio 1 a finales de año.
por eso justamente como decía, ahora estamos en Steam Next Fest, que estamos con la demo y streameando también, mostrando un poco cómo viene el avance del juego, así que se estima que de acá a, a final de año podamos sacar el episodio 1 ya completo, como para poder también avanzar desde esa perspectiva. Ok. Doc, quiero Sí. resaltar algo, Doc, sobre lo que nos comenta Diego, porque lo que ustedes están viendo en pantalla de este maravilloso Who Are You, tú nos manifestabas que ustedes le apuntaron desde luego a un Unreal Engine que no es tan avanzado, no es el 5, pero aún así el juego se ve muy bien. ¿Cómo lograron esa calidad técnica? Porque a mí me parece absolutamente meritorio y providencial lo que ustedes están haciendo, lo que vos nos comentabas de pues de haber arrancado casi que de ceros, hacer un game jam, sin mucho conocimiento, sin mucha experticia, pero el producto que estamos viendo tiene muchísima calidad. ¿Hicieron algo para pulir en la medida de lo posible este apartado visual? Sí, hay mucho trabajo de arte, mucho trabajo de postprocesado. Como decía, nosotros fuimos aprendiendo. Lo que hoy se puede ver en la demo nueva es mucho más avanzado, tiene mucha más calidad. Fueron muchas horas de revisar, de trabajar, de ver de qué manera, junto con el postprocesado, junto con las texturas, podíamos generar esta visión realista sin porque lo que buscamos también es que la performance del juego sea buena, porque no todas las computadoras, y más viniendo de Latinoamérica, entendemos esa necesidad. De hecho, el 80% del equipo no puede jugar el juego directamente porque sus PCs no pueden correr el juego por lo que necesita. Entonces siempre buscamos mejorar la performance, ¿no? Así que nada, fue mucho trabajo de eso, mucho trabajo de jugar con las texturas, de trabajarlas, de rehacerlas, y el postproceso. Sí, el juego, mira, te lo voy a decir directamente porque no lo tengo justo, pero mínimo, nada, procesador de 64 bits, una Intel Core i5, 8 GB de RAM y una GTX 760, nada para arriba, de gráficos, más o menos se puede jugar bien, al menos en bajos hoy en día. Igualmente, estamos trabajando en la performance, como decía, y en pulirlo. Así que la idea es poder que se pueda jugar de medios a altos en una PC de gama media baja eventualmente. Así que seguimos trabajando en eso justamente. GTX 1660 lo puede correr. Sí. Entonces la mía que es 3060 lo va a correr mejor, ahí vas. Yo tengo una 4060, también lo voy a correr bien y me La mía muero es más de bonita. ganas. Y me muero de ganas por probarlo, Diego, porque de verdad que es una maravilla apuntarle a este tipo de experiencias. Hay una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen a Mash Gamer cuando hablamos con desarrolladores, con personas que están relacionadas con este rubro que tanto amamos, Diego, y es si tú pudieras trabajar en una saga la que quisieras. Haz de cuenta que esto es puerta abierta para trabajar en donde vos quisieras. ¿En cuál saga te gustaría trabajar, Diego? De los videojuegos. Y la saga que seguí siempre fue Silent Hill, así que Silent Hill tendría que ser la clave para mí. Yo espero que en un futuro, cuando digan ese tipo de cosas, nosotros podamos decir que pase el desarrollador de Silent Hill, te tenemos una noticia, todavía no. Pero algún día vamos a llegar a ese Ojalá, ojalá. momento, mi querido Diego. ¿Sí? Qué Y bueno. bueno, en términos de jugabilidad, realmente el juego sorprende en muchos momentos. ¿Sí? Esa propuesta dramática de inicio, ese avance, porque es una progresión, pero es una progresión que se permite su tiempo. ¿Sí? No agobia, es decir, no llega como, oh, me dio sueño porque no estamos avanzando. Tiene algunos elementos de puzzle
con su cierto nivel de dificultad, en los que cuando yo me encontraba decía, bueno, menos mal ya conozco al desarrollador para preguntarle, pero me parece que igual es un juego bastante asequible en términos jugables, ¿no? En términos jugables de poder disfrutar la historia. ¿Cuánto tiempo ustedes estiman que cuando ya esté el juego completo puede llegar a invertir un videojugador para tomar al completo esa historia apasionante? Y nosotros teniendo en cuenta lo que venimos trabajando y lo que falta del juego, aproximadamente estamos calculando unas 7, 8 horas de juego aproximadamente. Absolutamente clave para un juego de este tipo, ¿no? Si es muy largo, obviamente uno el efecto wow lo puede perder, pero no Sí, es sí. corto. La mayoría de juegos de este tipo de género tienden a tener una duración de la mitad de lo que acaba de decir Diego. ¿Sí? Uno obviamente lo siente más porque no siempre se juega a las 4 horas de palo largo o algo así, pero 8 horas es una duración bastante exigente para un juego de estas características que si bien en la narración pues nos va a enganchar desde el vamos y nos va a decir por qué toma sentido todo lo que está sucediendo. Diego, ¿hay alguna parte o algún personaje en este juego que a ti te genere como identidad, que tú digas, este me representa, este es como el más cercano a mí? ¿Hay algún elemento de esos que tú dijeras, uy, esto me toca directamente la fibra? Sí, bueno, definitivamente el personaje principal de Ray Roswell tiene un poco de todo eso, del intentar o de trabajar sobre cómo evoluciona su vida, de cómo tiene que sobrellevar todas las situaciones que él pasa, ¿no? Y que él va a ir contando a lo largo de la experiencia que vivió y demás. A veces, incluso con el equipo, jugamos de decir todos somos Ray Roswell, de que Ray tiene ciertas cosas o ciertas características o situaciones que por la depresión o por el malestar que vive, tiende a ciertas cosas, como el no dormir bien, como el no comer bien, etcétera, etcétera, este, y gustos quizás incluso, este, que se pueden traducir un poco dentro de lo que es el juego. Así que claramente podría identificarme con Ray Roswell y con las experiencias que él vivió. Diego, ya que nos hablabas de un auténtico referente en el ámbito del terror y de los videojuegos en general, Silent Hill, de hecho el Doc tuvo la oportunidad de pasarse el Silent Hill 2 aquí en su canal, en Doctor Karam 8K con toda la comunidad, se lo pasó en directo y es una experiencia que le gustó mucho a la comunidad. Aparte de esa saga, ¿qué otras sagas te han influido a ti a la hora de hacer tu trabajo como desarrollador de videojuegos, Diego? Bueno, como mencionaba, bueno, el Senua Hellblade, que si bien son dos juegos, este, tienen mucha profundidad. Este, claramente fui muy jugador de Resident Evil también en su momento. Este, juegos que más o menos van de la mano. Bueno, había mencionado el Alone in the Dark. Alone in the Dark son varios juegos y más la reversión. No jugué la reversión, no jugué lo nuevo que salió. Soy más de la vieja escuela por ahí. Pero el Alone in the Dark fue algo que me marcó mucho a nivel de cómo evoluciona y a nivel de entender un poco también la narrativa desde esa perspectiva. Diego, Aquí, hay una Doc, situación, sí, dime, dinos, mi querido Alejo. es que quiero Digo, Aiguas. es que quiero compartir aquí con toda la comunidad la página de Steam de Who Are You. De hecho, en este momento, y me impresiona, Diego, alguien lo está casteando, lo está streameando aquí en el Summer Showcase de Steam. Así que nos damos cuenta que es un título que está siendo disfrutado, que está siendo jugado ampliamente. Aquí está Who Are You. Sumérgete en una profunda experiencia de ciencia ficción y terror psicológico en la que tendrás, permítanme que se me bajó aquí la imagen del navegador, tendrás que luchar contra tus recuerdos y emociones mientras la realidad se difumina cuando intentas comprender la desaparición de tu mujer hace 20 años y el paradero de tu actual hija de Houghton Human Studio.
allá en la Argentina, nos damos cuenta que pueden disfrutar del demo. Ya saben, en Steam están gratuitos si ustedes disfrutan de este tipo de experiencias. Diego, sobre también un tema que hemos tratado mucho con nuestros invitados aquí, con quienes hemos hablado a propósito de videojuegos y de próximos lanzamientos, aparte de estar en ordenadores, en computadores caseros, ¿han pensado cuando ya el juego esté lanzado portearlo a otros sistemas o inicialmente se quieren enfocar únicamente en Steam, Diego? No, claramente lo tenemos en la vista, llegado el caso. Nuestra idea es poder avanzar también a las otras tiendas, como puede ser Epic o Xbox, y a los sistemas de consola y demás. O sea, es parte de nuestro roadmap, por así decirlo, poder llegar también a portearlo de esa manera. Yo no a la hora de traer los juegos, y es que cuando uno es streamer, digamos, colombiano, extrañamente nos termina llegando con más asiduidad, más frecuencia, juegos europeos, ¿sí? Y acá me llegan juegos, más juegos argentinos que colombianos. Hoy tengo, digamos, la posibilidad de contactarme con mucho desarrollador colombiano y pues por eso ya me llegan. Pero es claro que me llegan juegos más viables de otros países. Te lo menciono, Diego, porque es muy común, ¿no? Esa frase de que nadie es profeta en su tierra en videojuegos se aplica no en términos de que uno no le vaya bien, sino en términos de que curiosamente las apuestas y eso muchas veces las descubren más rápido en otros países. Ahora bien, hay unos elementos en los juegos que lo hacen uno decir, este juego es argentino, así no lo digas de entrada. Y eso me impacta porque lo veo con cierta frecuencia. La apuesta a un terror con un sustento, digamos, vivencial, para no decir real. Me explico. Juegos como Pomberito, juegos como el que tú mencionas, juegos como, bueno, el mismo Brad Circus, el mismo, bueno, hay juegos argentinos, es que me acuerdo uno que es una experiencia narrativa retro, Skyrim, no sé qué cosa tan bella. Ahorita es puro pixelar, ahorita me escapa el nombre del juego, me perdonan. Pero hay otro elemento que aparece en los juegos argentinos y es muy identitario, y es que muchos vienen con palabras con el acento argentino, ¿sí? Es decir, ahora que voy a tratar de pensar, decime una palabra argentina, Aiguas, decime. Sí, sí, sí. Sí, Pero es copado. que decime, sí, Copado. Copado. copado, Copado. y es que hay unas donde eh, Tomá, por ejemplo, Sí, Tomá, toma. Tomá, Gracias, claro. sí, Tomá. Y cuando uno ve el texto le ponen la tilde en la A, ¿sí? Para que uno sepa que es Tomá, ¿sí? No toma, ¿sí? Sino Tomá, muy argentino. Eh, y eso me parece genial, que ustedes como que hacen una valoración a su particular acento y lo tienen en ello. Entonces, con base en ello, quiero preguntarte lo siguiente, a ver si de pronto yo estoy pifiado, pero pensaría que no. Tengo la idea que mucho desarrollador en Argentina, mucho creador de contenido, mucho narrador, le identifica el terror, ¿sí? Le identifica como este tipo de narración. Eh, ¿Te has encontrado entonces con otros desarrolladores con los que tú digas, oye, pensamos igual, tenemos este mismo esquema? ¿Cómo ha sido tu relación con otros desarrolladores en Argentina? Sí, totalmente. Básicamente hay mucho terror en Argentina. Se puede ver y se ve mucho. Bueno, Tenebre Insomnia es otro juego. Uy, se me fue el más importante quizás que salió hace poco, el Madison. Sí. Otro juego argentino que realmente marcó un poco, ¿no? Lo que es el terror en Argentina, en el mundo, porque es uno de los mejores, de los más vistos, mejor dicho, a nivel mundial. Así que sí, hay mucho, de hecho en los eventos y demás nos encontramos con muchos
desarrolladores del mismo género que todos apuntan al terror y a las vivencias, ¿no? Del terror y de esta narrativa, como mencionabas. Muchos con una identidad un poco más marcada, nosotros por ahí no marcamos tanto la identidad, solo en pequeñas cosas, tratamos de que no sea tan abarcativo, por así decirlo. De hecho, el personaje principal tiene raíces argentinas, pero sí, tenés que realmente ver todo el entorno o entender todo el entorno para llegar a esas conclusiones o ver ciertas imágenes o fotos. No lo hacemos tan explícito, pero sí, hay mucho y se puede ver mucho en todos lados. Este nombre de Haunting Human, no sé si yo ya lo preguntaste, mi querido Aiguas, No lo he preguntado. ¿de dónde surge? ¿Cómo llegó? Vamos a llamarnos Haunting Humans Studio. Básicamente, fue a la hora de crear nombres, bueno, como decía, nuestra primera apuesta y algo que todavía tenemos para trabajar fue esta de leyendas urbanas de Argentina. Este, y buscábamos un nombre que apunte a lo paranormal, algo que no se use normalmente, este, y algo a lo que nosotros apuntamos que es al terror, ¿no? O al término de hound, de- de acechar un poco lo que es lo que haría un fantasma, por así decirlo, una entidad que te acecha, que busca causarte terror a través de las emociones. Entonces, usando ese juego de palabras, decidimos tomar el Haunting Humans porque también abarca todo lo que, como nos identificamos, ¿no? Nosotros generalmente en redes le hablamos a la gente y al público como humanos, como si nosotros no lo fuéramos, porque tomamos una perspectiva más desde el lado alienígena, desde el lado paranormal, y entonces creímos que Haunting Humans era algo era una marca que tenía impacto y que marcaba realmente quiénes éramos. Doc, estamos viendo en este momento en pantalla la página de Steam, nuevamente para recordárselo a nuestro público. Ya saben, pueden buscar el Who Are You en esta plataforma. Hay un demo gratuito, hay que decirlo. Estuvimos viendo hace unos instantes el avance gráfico, el pulido. Fíjense nomás, voy a dejarlo, compartirlo un poco para que lo vean ustedes, cómo se ve esta última o más reciente versión de Who Are You. Bastante maravillosa, muy pulido, de verdad que un apartado gráfico que demuestra muchísima calidad, por cierto, y que me hace sentir, Doc, muy orgulloso de este tipo de títulos, de este tipo de experiencias que se están haciendo aquí en la Argentina, aquí en Latinoamérica. Ya saben, disfruten de este demo, lo pueden descargar de forma gratuita en Steam. Y Diego, me gustaría a modo de conclusión que nos comentaras las redes sociales, si tienen ustedes redes sociales del estudio o del Eh, proyecto, cómo los pueden seguir para que estemos súper pendientes de los avances que hagan en Who Are You. Sí, estamos en casi todas las redes. En Instagram, simplemente con Haunting-Humans, ya nos pueden encontrar. Y en Twitter también, que son las redes que más actualizamos constantemente, también nos encuentra como Haunting Humans 2. Porque la uno Twitter decidió cancelarla, así que creamos la 2. Estamos ahí con nuestro Twitter oficial. O X, como es hoy en día. Claro que sí. yo quiero mencionar una cosa adicional para que tengamos eso en cuenta. Lastimosamente, hay una buena noticia y una no tan buena. Who Are You es un nombre sensacional para un juego. Sí, es decir, yo veo un juego que se llame Who Are You y digo, uy, toma mi dinero, quiero ese juego, porque es un título que atrapa. Esa es muy buena noticia. La no tan buena es que a más gente se le ha ocurrido. ¿Sí? Entonces hay dos juegos, a falta de uno, con nombre uno idéntico y otro muy similar, que es Who Are You. ¿Sí? El otro juego, Who Are You, para que lo tengan en cuenta, es un título que no lo vayan a confundir, es un título que publican en el año 2020. Es decir, es un juego ya completo.
tiene críticas dispares, se nota diferente, ¿sí? Es decir, claramente está hecho con un motor gráfico distinto, lo menciono porque pues no está en español, ¿sí? O sea, para que no vayamos a caer ahí en ese... El juego de ustedes, entre otras cosas, está en varios idiomas, ¿cierto, Diego? ¿Cuántos idiomas le incorporaron? ¿Como 12? Sí, tengo que hacer la cuenta. Pero sí, ahora para Next Fest agregamos los que faltaban. Bueno, está en inglés, español, portugués. El subtítulo por ahora apuntamos a que tengan las voces también. Y ahora para el Next Fest agregamos francés, italiano, alemán, japonés, coreano, los dos chinos, y francés. Y otro, para que lo tengan en cuenta, no se vayan a confundir, que se llama Who Are You, pero está todo pegado. O sea, no es Who Are You, sino Who Are You. ¿Sí? Así completito. ¿Sí? Ese juego, entre otras cosas, es gratuito. ¿Sí? Es un free to play que hay ahí. De todos modos, si quieren saber cuál es el juego de nuestro querido Diego y ese maravilloso equipo, es el que tiene las buenas críticas, es el que tiene los buenos comentarios. ¿Sí? El que tiene el gris, Doc. El extraterrestre gris ahí en el título también, eso lo diferencia Exactamente, ese bastante es bien. uno, y es el más nuevo, es el más nuevo. Sí, me faltaba que vayamos jugar yo, el otro es un producto, es un juego hecho por un único jugador, el otro es un equipo también muy joven, tiene otros títulos el otro equipo, pero pues son equipos jóvenes alrededor de ellos, me faltaba, pero en honor a la verdad, Who You, el título de nuestro estimado Diego, tiene ya un balance interesante. No se pueden aún consignar opiniones desde Steam directo, o sea, toca mirarlas de parte de mentores o personas más metidas para uno ver el comentario, pero quedarnos a nosotros, que es muy bueno. Sí, a mí me atrapó y lo que más me gustó, Diego, insisto, es la reacción de la gente que me estaba acompañando en ese momento, ¿sí? Diciendo, oiga, esto está muy interesante, esto... Quiero comentarte además que yo lo traje en una maratón, es decir, lo traje en un maratón de varios juegos, ¿sí? Y destacó, y en mí destacó además de manera muy bonita porque pues, yo no pensé que iba a ser tan bueno, ¿sí? Cuando lo estaba jugando, ya te digo, yo no, ni siquiera sabía que era un talento argentino. Yo llegué pues, eh, en Colombia diríamos, yo De llegué forma sano, random, ¿sí? llegaste random Pero ahí. para decirlo en términos internacionales, llegué random y en términos más juveniles, es que eso es lo bonito de hablar con gente joven como mi querido Aiguas. Entonces llegué random, ¿sí? Y cuando me empiezo a encontrar con esta apuesta emocional, emocionante, ¿sí? Que uno dice, es que hay mucho rollo, ¿sí? Tú invitas, Diego, a algo que es muy llamativo y es entender que los problemas no vienen solos, ¿no? Sino hay todo un entorno, hay todo un montón de situación, pero también el juego desprende cierta esperanza y eso es muy, muy interesante. Mención especial, y ya lo decía Aguas, el apartado visual es muy bonito, ¿sí? Tú nos dices que no es el Unreal 5 y pues te creemos porque cuando uno inicia no dice Unreal 5, ¿sí? Pero el resultado es notable, No ¿sí? tiene El nada que resultado es, envidiarle, Diego, en serio. Y sí, no te no, lo no, no. decimos por quedar bien Sí. con vos. No tiene Porque nada que envidiarle a no, un no, Real no. Engine No lo 5. decimos para que nos dé luego el juego completo, no, me ha faltado, lo vamos a apoyar y lo queremos El, el, comprar, me ha eh, faltado, el doctor ¿sí? ahí pidiéndolo por debajo de mesa. Sí. Eh, Pero un debajo de- de mesa, no, no, no. Este juego, esto hay que apoyarlo no, además. Ah, exacto. bueno, Exacto, invitamos a si todos a me que lo... permites una sugerencia, y esa es muy mía, el juego tiene compatibilidad parcial con el mando, ¿sí? Ojalá en el desarrollo eso le dejen, sé que eso a veces genera un enrollo, pero la compatibilidad total ayuda mucho para los que somos muy poco ágiles con el teclado, ayuda mucho. En este caso, de hecho, yo notaba, si no uso el teclado, me voy a quedar sin saber cosas, entonces es muy rico. No sé, si lo van a llevar después a que tenga compatibilidad total, me imagino, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Eso fue una de las cosas más importantes, digamos, que veníamos trabajando y parte del aprendizaje, ¿no? Como decía. Y el mando nos encontramos que no era lo más simple
de hacer, digamos. Así que, pero no, apuntamos a, como decía, ¿no? Como, así como también apuntamos a consolas, también tenemos que apuntar a que el mando se pueda utilizar y entender bien cómo el mapeo sea más cómodo también para un jugador de consola o una persona que juega desde la PC pero desde el mando, que es muy común hoy en día, y sobre todo también para el Steam Deck. El Steam Deck necesita esa compatibilidad, así que apuntamos a eso totalmente. Y seguro va a ser, bueno, tuvo una actualización muy reciente el día, esta semana, ¿no? Cuando entra al terreno de las demos jugables de Steam. ¿Va a ser demo temporal o la van a dejar ustedes la demo ahí todo el tiempo? No, no, va a quedar a partir de ahora de Next Fest, ya dejamos la demo, para que se pueda seguir probando y para poder seguir recibiendo feedback también para que podamos seguir puliéndolo. Y ya, Diego, yo aprovecho y digo una cosa, me perdona, porque le va a llamar la atención a Diego por algo que él se hace bien. En lo particular a los streamers, y sé porque no soy el único, nos resulta un poco como chocante, tal vez sea la palabra, que nos den un demo, no pasa ningún problema con que nos den un demo, ninguno, porque uno sabe que es un demo, ¿sí? Pero que no lo quiten, ¿sí? Sí, Esa parte señor. uno, ¿cómo me lo quitan? Sí, ¿Sí? señor. Ese es un elemento, un demo, ojalá no lo quiten, y sé por qué muchos lo quitan. Ahora, Steam lo dice, aquí en este caso la demo, la Steam Fest, plantea, ahorita tenemos disponibles no sé cuántos, es un montón de juegos, ¿sí? Y nos dicen, después de un tiempo algunos se van a quitar, pero me refiero cuando es a partir de las agencias, los publishers que los apoyan a ustedes, nos dan el juego, y las agencias yo no sé si lo hacen para librarse en salud, pero le dicen, es más, aparece después el letrero en Steam, el desarrollador del juego te quitó el demo. Y uno, pero ¿por qué yo qué hice? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. como son pequeños detalles de fina coquetería, diríamos por acá, pero que pues aprovecho y te digo porque tú lo decías también al inicio, eh, eh, es una lástima lo que voy a decir, pero no basta con que un juego sea excelso en calidad. Hay juegos que son auténticas maravillas. Si el juego no logra tener también sincronizada una sinergia con una divulgación, con todo un proceso, pues de pronto no tiene ese suceso tan feliz. De verdad me encanta que tenga feliz. Hay muchos motivos que tenga suceso este juego. Hay muchos motivos por los que me encanta y sé que Aiguas también se identifica con ello. Juego de terror, juego argentino, narrativa argentina, sustentos en elementos reales, no, es una delicia. A propósito, Diego, yo sentí, me corriges, el juego respira un poco de Pampa Argentina. ¿Hay algo en eso o fue como una sensación mía alrededor de ello? No pudo haber sido una sensación. Igualmente jugamos un poco con que realmente no se sepa dónde vos estás parado. Si bien se juega con un lugar ficticio de Estados Unidos, la idea es que se pueda sentir un poco las raíces también argentinas, digamos, que tiene el personaje. Así que jugamos un poquito con distintas cosas y lo que tenemos más cerca a nivel ambientación siempre va a ser Argentina. Entonces jugamos un poco con eso, ¿no? Un poquito de cada lado. Se le salió entonces como lapsus, pero hay una parte en el juego que uno dice, lo que te digo, uy, esto me pareció de Argentina, o una frase o un texto, porque sí, en el tráiler uno ve que dice killer, por ejemplo, ¿sí? Ah, no, norteamericano y la cosa, pero hay una parte, estoy seguro que hay una parte en el juego donde uno dice, siente como la pampa, incluso la geografía que le muestra en el terreno, hay algo, Doc, le dejo casi la tarea. Doc, a Diego le quería hacer una consulta. ¿Tú cómo ves el presente y el futuro de los videojuegos y de la industria, en específico de los videojuegos en la Argentina? Y en Argentina está en un crecimiento bastante amplio últimamente, en los últimos años. Se está avanzando mucho, hay lo que antes no se conocía, hoy por ahí hay un poco más de conocimiento. Bueno, con el tema de Godot, que es la plataforma de desarrollo que es argentina, se van trayendo más juegos. Como decía, el Madison trajo un poco el terror. Bueno, Black Circus se hizo muy conocido. Otro juego que tuvo muy impacto en Netflix, y ahora no me acuerdo el nombre, también que era narrativo, que era argentino.
Este, y es un juego de revisión de palabras. Ay, no me sale ahora el nombre. Ahora me fijo y si me acuerdo lo menciono. Y bueno, Tenebris Insomnia con esta apuesta del pixel art junto con el cine, que aparte tiene el apoyo de New Blood, que es una empresa, un publisher de terror muy importante, que hoy es como el publisher de terror donde todos miran, el que todos miran, y estamos llevando desde Argentina muchos más desarrollos, no solo desde el terror, sino desde distintas perspectivas, ¿no? Em, pero yo lo que veo es mucho más interés, bueno, hay más, cada vez hay más lugares que ofrecen cursos, se ofrece mucho apoyo al desarrollador para entender los temas de marketing también y de que no solamente es hacer el juego, hay universidades que tienen la carrera del desarrollo de videojuegos como algo normal. Entonces esa normalización quizás en la cultura o en la sociedad de que el videojuego no es ya una tontería, sino que es algo que lleva a algo más, que es una industria realmente, creo que es algo que está haciendo que la Argentina empiece o siga, mejor dicho, en realidad, a crecer desde esa perspectiva. Creo que se vienen muchos desarrollos que van a tener mucho impacto también en muchas áreas. Es un género que curiosamente en Latinoamérica genera mucha identidad. Yo diría que en el mundo hay congresos sobre juegos de terror en el mundo, sí, sobre videojuegos de terror. Es un género que atrapa, pero cada uno tiene su identidad. Bajo tu... Aprovechamos el hecho de que eres compatriota para saludar a los desarrolladores de los juegos que nos acaba de mencionar, ¿no? Brad Circus para mí es una obra de arte. En su tiempo me acuerdo que hubo como, entre streamers a veces nos reunimos y formamos, digamos, hay veces colectivos, y no, que elijan el juego del año tal. Muchos se sorprendieron porque yo de juego del año nombré a Brad Circus, ¿sí? Y tú lo recuerdas, mi querido Aiguas, que cuando me preguntan juegos del año yo tiendo a mencionar más este Sí, sí. tipo De de experiencias. producciones, de experiencias, porque me parece que son muy redondas para lo que están forjando. El otro juego, que Madison, es un juego que rompió muchas barreras. De hecho, todavía recuerdo un estudio donde decían que era el juego que más había asustado en una estadística a los jugadores, que era el que más susto producía. Sí, sí. Yo de hecho me entré un poquito en reversa en ese estudio porque a mí me asustó más otro, pero pues tampoco así que ese no me asustó, me faltaba, ¿sí? Pero me sorprendió porque es un juego de una factura internacional, el Madison, y hay que plantearlo en ese sentido. Pero es que Juaryo tampoco se le queda atrás, ¿sí? Es decir, Juaryo es como esa muestra de lo que están realizando. Entonces, pues a tu nombre también aprovechamos y le enviamos un fuerte saludo, un abrazo a estos desarrolladores. Coméntales que los queremos conocer cuando algún día ellos quieran aquí también estar. Que de hecho, ya que decía lo de universidades, yo trabajo, soy vicerrector de investigación en una universidad y tengo la fortuna de poder dar y compartir un diplomado en diseño y desarrollo de videojuegos, y precisamente mi tema va por un lado el streaming de videojuegos y por otro lado va todo el modelo comercial del juego, ¿sí? De Sí, sí. cómo hacer que el juego tenga como visibilidad. Y tomo de ejemplo en mis sesiones muchas veces a Circus, ¿sí? Entonces aproveche y de paso les digo, además me encanta hacerlo. No es que en Colombia no se hagan juegos, y juegos de terror hay, tenemos unos referentes muy interesantes, pero es muy rico. Ah, bueno, Chile también. La vez pasada entrevistamos a un desarrollador chileno y fue Sí, muy sí. rico a nombre de él, pues saludar a los de un juego que ahorita también está con ustedes, que es Torment Soul, ¿no? Que Torment la Soul. parte Sí. 2 Torment Soul, también Ujú. tiene demo. Entonces, están ustedes ahí en ese terreno, y es muy rico porque los usuarios ya los toman como juegos de grandes ligas, como son, además, como lo son. Sí, como Lo lo digo es son. porque el usuario no anda diciendo, ay, es un juego argentino, ay, es un juego chileno, ay, es un juego colombiano. No, es el juego de terror y lo dan en ese sentido. Entonces, Diego, de verdad estamos muy orgullosos, estamos a la expectativa de cuando salga este juego.
Cuando salga, desde ya me comprometo, lo transmitiré. Si quieres acompañarnos ese día, sería muy rico el día que lo transmitas, saludar tú a los seguidores, le hacemos la propaganda, incluso me acompañas algo, ese día hacemos transmisión Claro, conjunta con el juego, claro la que sí, pasamos Doc. bien sabroso, Y ¿sí? de hecho, Doc, Y sobre lo que estabas diciendo, que les extendemos sí, un abrazo enorme a nuestros amigos desarrolladores de videojuegos en Argentina, un país por el que tenemos un cariño y un amor enorme, el doctor Caramochoca y este servidor, sino también un abrazo enorme a nuestros seguidores desde el Cono Sur, Soldado de Cristo Rey en Buenos Aires, Susanita Perelli, una gran comunidad de la Argentina que también hace Pablo, parte, Pablo, por favor. Azaro, Pablo Mazaro, gente que nos sigue desde tu país y que desde luego va a ser muy interesante ver esa sinergia de ver cómo mostramos producciones en este arte traídas desde la Argentina y que somos muy felices, Doc, de compartir con toda la comunidad. absolutamente felices. Espero que se nos note, Diego, que estamos muy felices de contar contigo acá en este escenario. Sí, muchísimas gracias porque además sabemos que Diego en este momento está en el futuro, Aiguas, entonces suena así, no, 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 porque pues da como su sustico, él está en el futuro en este momento, ya sabe lo que está pasando, y ya sabe que este material salió y triunfó. Entonces, nada, muchísimas gracias, Diego, esta es tu casa. Estamos muy pendientes cuando tengas actualizaciones, cuando haya avance, cuando, que quieres que hablemos con otro de las personas del equipo, lo que quieras, Diego, esta es tu casa, incluso también si en algún momento podemos invitarte a que des una charla, o sea, lo que quieras, con mucho gusto, para eso es el escenario y para eso, digamos, es una de las funciones grandes de esta creación de contenidos. Diego, nuevamente, muchas gracias y un poderosísimo abrazo. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio, que realmente me pone muy feliz porque esto es un sueño que es para nosotros crear el juego y llegar a la gente y que nos brinden este espacio realmente es algo que aún todavía nos cuesta creer que podamos tener espacios como este. Así que muchas gracias por eso también. Nosotros estamos seguros, Diego, que muy pronto vas a ser uno de los grandes referentes en la industria y entonces van a decir, mire, es que al poderoso Diego y al equipo de Hunting Hammond Studio lo entrevistaron, qué sé yo, por allá a Mary Station, a Tommy Vandal y más Gamer. Smash Gamer. Por favor, Doc. Sí, Siempre es lo que les deseamos, lo mejor para todas las personas que trabajan en la industria y sobre todo cuando trabajan desde nuestro contexto en Latinoamérica, sabiendo las dificultades que reviste. Por ejemplo, Diego nos comentaba a lo largo de la entrevista que pues aparte de efectuar esta labor, pues tiene otro trabajo, muchas veces son noches sin dormir. No se imaginan el sacrificio que tienen que hacer los desarrolladores de videojuegos en Latinoamérica, en LATAM, aquí, esto lo digo sobre todo para la gente que nos ve desde Europa y otras partes del mundo, en donde literalmente hay que sacar tiempo donde a veces no lo hay, pero es el amor y la pasión lo que impulsa este tipo de desarrollos, este tipo de creaciones y somos felices de compartirlas en este espacio, así que Doc, nos vamos a la despedida. bueno, así es, mi querido Aiwa, me dejaste pensando que nuestro salario es emocional, pero es un salario muy bello, Exacto. ¿sí? Y en efecto, es diferente la situación, pero, bueno, también cuando te entreviste Rubius, cuando te entrevisten estos personajes, diremos, sí, Rubius y el doctor Carano Chocá y Aiguas estuvieron entrevistándote, porque seguro, vienen momentos muy positivos. Esto no es sino el preámbulo de los grandes logros, porque la verdad se nota que es un trabajo hecho con amor. Y al que le gusta le sabe, y al que le gusta y le sabe, se trasnocha sin lío porque sabe que está haciendo lo que le llega del alma. Bueno, mis queridos amigos, a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en una transmisión más de su programa Más Gamer con el doctor Karan 8K y Aiwas Dark Gamer, que hoy estuvo más dark que nunca por el tema, ¿no, Sí, mi querido Aiguas? hoy estuvimos super dark, claro que sí, Doc, lo ameritaba, pero feliz de traer esta fusión entre una temática que me apasiona mucho como la ufología y los videojuegos y sobre todo hecho en un país que es parte de mi vida, mi segunda patria, como siempre he dicho, la Argentina, qué felicidad contar con Diego y con este producto de excelsa calidad. Doc, tu frase mítica de despedida. Pero por supuesto, soy Jorge Carán, el doctor Carán 8K.
Y no lo olviden, con el Dr. Karan, la vida es juego. Y con Aiguas. Y nunca lo olviden, juega y deja jugar. Esa es la ley aquí en I Was Dark Gamer. Un feliz fin de semana para todos. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio de Mash Gamer. Hasta pronto.